Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión profunda en nuestro planeta. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, cientos de millones de años atrás, Nada menos. a un mundo que era uno solo, Pangea. Tenemos aquí un montón de información fascinante sobre este supercontinente. Sí, la verdad es que Pangea da para mucho. Nuestra misión hoy, pues intentar entender cómo se formó, cómo era la vida allí, el clima y, claro, cómo su ruptura acabó dibujando el mapa que tenemos hoy. Un puzzle geológico en toda regla. Totalmente. A ver, si cerramos los ojos un momento, podemos imaginar todos los continentes de hoy, pero encajados, como un rompecabezas gigante, ¿verdad? Esa es la imagen, sí, la imagen de Pangea. Y esta idea que Alfred Wegener defendió con tanta pasión a principios del siglo XX, su Urkontinent, aunque parece que ya alguien antes, Ortelius quizás, lo había intuido. Sí, hay quien apunta a Orcelius, sí. Pero Wegener fue quien le dio cuerpo científico. Pues esa idea supuso una revolución. Pero al principio costó, ¿eh? Hubo mucha resistencia. Le faltaba como la clave, ¿no? Exacto, le faltaba el motor, el mecanismo. Wegener decía que los continentes se movían, sí. Pero la explicación que dio, fuerzas centrífugas, mareas... No convencía mucho a los científicos de la época. No, la verdad. No parecían fuerzas suficientes para mover masas tan enormes. La aceptación de verdad, la de la deriva continental, tuvo que esperar bastante. Décadas, de hecho. Hasta que llegó. La tectónica de placas, Ahí está. La gran teoría unificadora de la geología. que lo cambió todo. Precisamente. Fueron descubrimientos que vinieron después, como el mapeo del fondo oceánico tras la Segunda Guerra Mundial. Eso fue clave. ¿Qué se descubrió exactamente? Las submarinas gigantes donde se crea corteza nueva, como si el océano se estuviera expandiendo desde ahí. Y también las fosas submarinas, donde la corteza se destruye, se hunde de nuevo en el manto. O sea, ¿el fondo marino no era estático? ¿Para nada? Y eso, junto con la idea de Arthur Holmes sobre las corrientes de convección en el manto, como si fueran cintas transportadoras gigantes bajo la corteza, pues dio la explicación física. Ya veo. Entendimos que los continentes no van a la deriva por encima de los océanos, sino que son como pasajeros sobre placas litosféricas mucho más grandes. Y esas placas sí que se mueven, empujadas por el calor interno de la Tierra. Un cambio de perspectiva total. ¿Y eso validó la idea de Pangea? Validó que era posible, que había un mecanismo para que los continentes se juntaran y se separaran. Vale, de acuerdo. Entonces, Pangea es ciencia sólida hoy en día. Pero vamos a las pruebas. ¿Cómo sabemos con tanta seguridad que existió? Porque lo de que las costas de África y Suramérica encajan, bueno, es llamativo, pero ¿es suficiente? Es la pista más evidente, desde luego. Y ojo, que el encaje es sorprendentemente bueno. Mucho mejor si no miras la costa actual que cambia con el nivel del mar, sino el borde de la plataforma continental. Ah, el borde real del bloque, digamos, a más profundidad. Exacto, a unos 900 metros más o menos. Ahí el encaje es espectacular. Pero no es solo eso. Las pruebas vienen de muchos sitios distintos, de disciplinas diferentes, y todas apuntan a lo mismo. Es como resolver un crimen con pistas de todo tipo. Me gusta la analogía. Vengo, ¿cuáles son esas otras pistas? Las pruebas del delito. Pues mira, tenemos las correspondencias geológicas. Imagina una cadena montañosa que llega justo hasta la costa en, digamos, Norteamérica. ¿Vale? Y luego cruzas el Atlántico y en Escandinavia o en las Islas Británicas encuentras rocas del mismo tipo, con la misma estructura y la misma edad, que parecen ser la continuación de esa cadena. Como si la hubieran partido por la mitad. Exacto. El ejemplo clásico son los Apalaches en Norteamérica y las Caledonides en Europa. Se cree que fueron una única cordillera gigantesca. Las montañas centrales pangeanas se formaron cuando esos continentes chocaron. Es como encontrar las dos mitades de un jarrón roto, pero una en América y otra en Europa. Clarísimo. Montañas partidas por un océano. Muy gráfico. ¿Qué más? La evidencia fósil. Esto es fascinante. De verdad, se han encontrado fósiles idénticos, pero de animales terrestres o de plantas, en continentes que hoy están separados por miles y miles de kilómetros de océano. Animales que no podían cruzar el mar. Claro. Piensa en el Lystrosaurus. Era un reptil terrestre, algo parecido a un mamífero primitivo. Sus fósiles aparecen en Sudáfrica, en la India y en la Antártida. ¿En la Antártida? Sí, sí. O el Mesosaurus, un reptil pequeñito de agua dulce. Solo se encuentra en unas zonas muy concretas de Brasil y de África Occidental.
¿Cómo llego de un sitio a otro? Imposible que nadara todo el Atlántico. No tenía sentido. La única explicación lógica es que, bueno, que en esa época no había Atlántico entre ellos, que estaban unidos. Y lo mismo pasa con plantas, como el helecho Glossopteris. ¿También con plantas? Sí, su distribución por Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida dibuja perfectamente el contorno de lo que llamamos Gondwana, el supercontinente del sur, que era parte de Pangea. Así que la vida antigua nos está contando la misma historia. Las piezas encajan. Y el clima también dejó pistas. El clima antiguo también dejó sus huellas. ¿Y qué huellas? Hablamos de depósitos glaciares, rocas, cantos rodados, arcillas, todo mezclado y transportado por glaciares enormes. Se llaman tilitas. Glaciares en sitios que hoy son cálidos. Exacto. Se han encontrado tilitas y marcas de arañazos que deja el hielo en las rocas, estrías glaciares, todas de la misma época, finales del Carbonífero, principios del Pérmico, en Sudamérica, en África, en la India, en Australia y en la Antártida. Vaya. La única forma de explicar que todos esos sitios tuvieran hielo a la vez es que estuvieran juntos, agrupados cerca del Polo Sur, bajo un casquete polar inmenso. Un casquete polar cubriendo la India o Sudáfrica. Cuesta visualizarlo hoy. Y creo que nos queda una prueba importante, algo con magnetismo. Eso es, el paleomagnetismo. Es como si las rocas tuvieran una brújula fósil dentro. Una brújula fósil. Sí. Cuando una roca volcánica se enfría y solidifica, o cuando los sedimentos se depositan en el fondo del mar, los minerales magnéticos que contienen, como la magnetita, se alinean con el campo magnético de la Tierra en ese momento y en ese lugar. Ah, claro. Y esa orientación se queda grabada en la roca. Así que, analizando rocas de diferentes edades en un continente, podemos saber a qué latitud estaba ese continente en el pasado y cómo estaba orientado. ¿Y eso cómo demuestra Pangea? Porque si calculas la posición del polo norte magnético en el pasado basándote en las rocas de, por ejemplo, Norteamérica, obtienes una trayectoria. Si haces lo mismo con rocas de Europa, obtienes otra trayectoria distinta. Parecería que el polo se ha movido de forma diferente para cada continente. Lo cual no tiene sentido. No. Pero si mueves los continentes hacia atrás en el tiempo, si los juntas como estaban en Pangea, las trayectorias del polo calculadas desde cada continente coinciden. Todas cuentan la misma historia del movimiento polar. Es una prueba matemática muy fuerte de que los continentes se han movido. Es asombroso. La forma de las costas, montañas rotas, fósiles que viajan, cicatrices de hielo, brújulas en las rocas, todo, absolutamente todo, apunta en la misma dirección. La Tierra de verdad escribe su propia historia. Y nosotros aprendemos a leerla, poco a poco. Has dicho antes que Pangea fue el último supercontinente. Eso quiere decir que hubo otros antes, que la Tierra es como un acordeón que se abre y se cierra. Me gusta esa imagen del acordeón. Pues parece que sí. La historia de la Tierra parece marcada por un ciclo de formación y ruptura de supercontinentes. Lo llamamos el ciclo de Wilson, o ciclo de los supercontinentes. ¿Y conocemos los anteriores? Bueno, reconstruir el pasado tan lejano es muy complicado, ¿eh? Las pruebas se van borrando. Pero sí, hay evidencias bastante sólidas de supercontinentes anteriores. Se habla de Columbia, también llamado Nuna, hace unos 2.000 millones de años. ¿2.000 millones? Sí, sí. Luego vino Rodinia, hace unos 1.000 millones de años más o menos. Y después uno llamado Panotia, quizás más pequeño o que duró menos tiempo, hace unos 600 millones de años. Vaya nombres. Sí, y la ruptura de Panotia es la que nos dejó, digamos, las piezas principales del siguiente puzzle. Laurentia, que sería Norteamérica, Báltica, el norte de Europa, y ese bloque enorme del sur, Gondwana, que incluía Sudamérica, África, la Antártida, Australia, la India, Arabia. Casi todo el hemisferio sur actual. Entendido. Vale, entonces, con esas grandes piezas sobre el tablero, Laurentia, Báltica, Gondwana, ¿cómo fue el montaje de Pangea? ¿Fue un gran choque de golpe o más bien una serie de colisiones menores? Fue más bien lo segundo. Un proceso muy largo, muy gradual. Una danza tectónica complejísima que duró cientos de millones de años, durante toda la era paleozoica. Podemos intentar resumirla en fases, aunque en realidad fue algo continuo. A ver, ¿cómo empezó? Pues primero, digamos que se formó el núcleo del norte. Laurentia, Norteamérica, Báltica, norte de Europa, y un trozo más pequeño llamado Avalonia, que hoy son partes de Terranova, las Islas Británicas. Chocaron. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 480 a 430 millones de años más o menos, en el Ordovícico y Silúrico.
Al chocar, cerraron un océano antiguo, el océano Iápetus, y levantaron cordilleras como las Caledónides en Escandinavia y Gran Bretaña. Así se formó Euramérica, también llamada la Eurasia Antigua. Vale, el bloque norteño ya unido. ¿Y el sur? Gondwana. Gondwana, el gigante del sur, empezó a moverse hacia el norte. Y durante millones y millones de años, entre hace unos 400 y 300 millones de años, devónico, carbonífero, distintas partes de Gondwana, el noroeste de África, luego Sudamérica, fueron chocando contra el borde sur de Euramérica. Colisiones enormes. De manera brutal. Así se formó la parte sur de los Apalaches en Norteamérica y las montañas variscas o hercínicas en Europa. Ahí nacieron las montañas centrales pangeanas de las que hablábamos. Exacto. La gran cicatriz de la unión entre el norte y el sur. Y mientras pasaba esto por el sur, por el noreste ocurría otra cosa. ¿Más colisiones? Sí. Siberia y otros bloques de Asia Central chocaron contra el lado oriental de Euramérica. Esa colisión cerró el océano Ural y formó los montes Urales, que todavía hoy separan Europa de Asia. Madre mía, qué jaleo de placas. Baile impresionante, ¿sí? Con esa colisión por el este se completó el supercontinente del norte, la Eurasia, Euroamérica más Iberiasia, y finalmente ya en el Pérmico y Triásico, hace unos 300 a 200 millones de años, los bloques que hoy son China chocaron con el sur de la Eurasia. También hubo otros movimientos de placas menores, como la placa Cimeria, que se separó de Gondwana y viajó al norte. Cerrando unos océanos y abriendo otros. Exacto. Se cerró el océano Paleotetis y se abrió el Neotetis, o simplemente Tetis. Y para mediados del Triásico, Pangea ya estaba completamente ensamblada. Tenía esa forma característica como de C, abrazando el mar de Tetis por el este. Una coreografía planetaria que duró cientos de millones de años. Cuesta imaginar la escala de tiempo y de espacio. Y esas montañas centrales debieron ser altísimas, ¿no? Y un mundo así tan diferente. ¿Cómo era la vida? ¿Y el clima? Me imagino que un continente tan masivo tendría un clima muy particular. Sin duda. Era un mundo de extremos, de contrastes brutales. El clima en el interior de Pangea, que era inmenso, era predominantemente muy árido. Desértico. Sí, se formaron algunos de los mayores desiertos de la historia de la Tierra, y con unas diferencias de temperatura enormes entre el día y la noche, y entre el verano y el invierno. El típico clima continental, pero llevado al extremo por la escala del continente, muy lejos del efecto suavizador del océano. Pero no sería todo desierto, ¿no? No, claro. Había un sistema de megamonzones, el contraste tan bestia de temperatura entre la Tierra y el mar, el océano Pantalasa, que rodeaba a Pangea, y el mar de Tetis, generaba vientos estacionales muy potentes. Como los monzones actuales de Asia. Sí, pero a una escala mucho mayor. Estos vientos traían lluvias torrenciales a algunas regiones, sobre todo cerca del Ecuador y en las costas del Tetis. Así que tenías zonas muy áridas y otras con lluvias estacionales muy intensas. Qué complicado. Y además, esas montañas centrales pangeanas actuaban como una barrera climática enorme, creando sombras de lluvia, es decir, zonas muy secas al lado contrario de donde venían los vientos húmedos. El clima también fue cambiando, ¿eh? Más húmedo en general en el Carbonífero, por eso se formó tanto carbón. Luego se volvió más árido y estacional en el Pérmico y Triásico. Entiendo. Un mundo de desiertos gigantes y monzones brutales. ¿Y la vida? ¿Cómo se las arreglaba la vida en ese escenario? Pues la vida en Pangea evolucionó muchísimo. Fue una época clave. En el Carbonífero, por ejemplo, cuando el clima era más húmedo, había bosques pantanosos enormes, con árboles como licopodios y helechos gigantes. Los que formaron el carbón. Esos mismos. Y eran el hogar de insectos enormes, como libélulas gigantes, y de los primeros anfibios y reptiles, los primeros tetrápodos que conquistaban la Tierra. Pero luego, cuando el clima se fue haciendo más seco en el Pérmico y Triásico, La cosa cambió. cambió mucho. La aridez dio una ventaja enorme a dos grupos, los amniotas y las plantas con semilla. ¿Los amniotas quiénes son? Son los vertebrados, cuyo embrión se desarrolla dentro de membranas protectoras, como el amnios. Esto incluye a los reptiles, las aves y los mamíferos. Bueno, en aquella época, los reptiles y los ancestros de los mamíferos, los sinápsidos. ¿Y por qué les dio ventaja la aridez? Porque su huevo, el huevo amniota, tiene cáscara o cubiertas que lo protegen de la desecación. Podían poner huevos en tierra firme, lejos del agua, una ventaja brutal en un mundo cada vez más seco. Claro, no como los anfibios, que necesitan agua para reproducirse. Exacto.
Y algo parecido pasó con las plantas con semilla, como las coníferas y otras gimnospermas primitivas. Sus semillas también tienen cubiertas protectoras y reservas de alimento, permitiéndoles germinar en condiciones más duras y dispersarse mejor que las esporas de los helechos. O sea que la propia geografía y el clima de Pangea empujaron la evolución hacia los grupos que hoy dominan la Tierra, como los reptiles mamíferos y plantas con semilla. En gran medida sí, la necesidad agudiza el ingenio evolutivo. Y la geografía también afectó a cómo se distribuían las especies. ¿En qué sentido? Pues al estar todas las tierras principales unidas, sin grandes océanos en medio, en teoría las especies podían moverse y extenderse mucho más, podían volverse cosmopolitas, estar en muchos sitios a la vez. Tenía sentido. Y esto se vio muy claramente después de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años. La gran mortandad. El evento de extinción más bestia de la historia, ¿no? El más devastador, sí. Se calcula que desapareció quizás el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Una barbaridad. Pangea fue el escenario de ese apocalipsis biológico. ¡Qué terrible! Terriblemente fascinante también. Y en el mundo que quedó después, un mundo bastante vacío, algunas especies que sobrevivieron, que eran resistentes y oportunistas, se expandieron rapidísimo por casi todo Pangea. El ejemplo más famoso es el Lystrosaurus, ese herbívoro que mencionamos antes. Sus fósiles están por todas partes. Aprovechó el hueco que quedó. Exacto, fue como un reinicio del planeta. Pero ojo, aunque Pangea estaba unida, no todo era uniforme. Las diferencias climáticas tan fuertes entre el Ecuador y los polos, entre las zonas húmedas y las secas, también creaban barreras. Así que muchas otras especies sí tenían distribuciones más limitadas, lo que llamamos provincialismo. O sea que Pangea era a la vez un mundo conectado y un mundo dividido por el clima. Eso es, una mezcla curiosa. Incluso se debate si la propia formación de Pangea, al reducir la longitud de las costas y el área de las plataformas continentales, las aguas poco profundas, que son muy ricas en vida, pudo haber contribuido a que la extinción del Pérmico fuera tan grave. ¡Qué interesante! Un mundo unificado en el mapa, pero increíblemente complejo y desafiante para la vida. Pero claro, como todo lo que sube baja, Pangea se acabó rompiendo. ¿Cómo fue esa gran separación? ¿Tan lenta como la formación? Igual de lenta o más. La ruptura de Pangea también fue un proceso larguísimo, que duró más de 150 millones de años. Empezó en el Jurásico temprano, hace unos 175 millones de años, y bueno, técnicamente aún sigue. ¿Podemos dividirla también en fases? Sí, se suele hablar de 3 fases o actos principales. Esto es en el Jurásico temprano y medio, hace unos 175 millones de años. La primera gran grieta se abre justo en el medio de Pangea, entre lo que hoy es Norteamérica y África. Empieza a nacer el Océano Atlántico Central. Justo. Fue un proceso de rifting, de estiramiento de la corteza, como si tiraras de los dos lados hasta que se rompe por el medio. Se empezó a formar corteza oceánica nueva, en esa grieta. Vale. Primer acto. El Atlántico Central. Acto 2. Ahora saltamos al Cretácico temprano, hace unos 150-140 millones de años. Le toca el turno a Gondwana, el supercontinente del sur. Se empieza a romper en pedazos. ¿Cómo? Pues primero, el bloque formado por Sudamérica y África se separa del resto. Antártida, Australia, India, Madagascar. Y poco después, Sudamérica y África empiezan a separarse entre sí, como una cremallera que se abre de sur a norte, formando el Atlántico Sur. O sea, el Atlántico se va abriendo por partes. Exacto. Y mientras pasaba eso, en el otro lado de Gondwana, la India y Madagascar se separan de la Antártida y Australia y empiezan a viajar hacia el norte. Se abre el Océano Índico. ¡Qué lío! Sí. Y luego la India se separa de Madagascar y empieza su viaje supersónico, geológicamente hablando, hacia Asia. Un verdadero estallido continental en el sur. Gondwana se desintegra. Se desintegra. Acto 3. Ya estamos en el Cenozoico, la era más reciente, hace unos 60 millones de años hasta hoy. Ahora le toca el turno a la Eurasia, el bloque norteño. ¿También se rompe? Sí, Norteamérica, Laurentia, se separa de Eurasia. Se abre el Atlántico Norte hasta el Océano Ártico. Australia, que se había quedado unida a la Antártida, por fin se separa y también viaja hacia el norte, bastante rápido. ¿Y la India? La India sigue su viaje y finalmente choca con Asia. Una colisión brutal que empezó hace unos 50 a 35 millones de años y que levantó el Himalaya. Y sigue chocando hoy.
¿Por eso hay terremotos allí? Exactamente. La colisión sigue activa. Y mientras todo esto pasa, la Antártida se queda sola, aislada en el Polo Sur. Esto, junto con cambios en las corrientes oceánicas y en el CO2 atmosférico, permite que se cubra de hielo, formando los casquetes polares que conocemos. Y los océanos Atlántico e Índico siguen creciendo. Siguen expandiéndose, sí, y al hacerlo, van cerrando el antiguo mar de Tetis, del que hoy solo quedan restos como el Mediterráneo. Y este proceso de ruptura y movimiento no ha parado. Lo vemos hoy en sitios como el Rift de África Oriental, ¿no? Que parece que está intentando partir África en dos. Ese es un ejemplo perfecto. Es una zona de rifting activo, como la que inició la ruptura de Pangea, o el Mar Rojo, que es un océano en formación. Las placas siguen moviéndose, lenta pero inexorablemente. El mapa del mundo sigue cambiando bajo nuestros pies, aunque no nos demos cuenta en nuestra escala de tiempo humana. Es increíble. Entonces, si hacemos un resumen de esta saga geológica tan espectacular, hemos visto cómo Pangea se formó por choques de continentes brutales, Sí, una construcción de millones de años. cómo fue un mundo de climas extremos, desiertos y monzones, y cómo la vida tuvo que adaptarse y evolucionó de formas clave. Un escenario de grandes cambios biológicos, ¿sí? Y cómo su ruptura, también lentísima, nos dejó el legado de los continentes y océanos que vemos hoy. La historia de Pangea es la demostración más clara de la tectónica de placas y de que nuestro planeta es algo vivo, dinámico, que no para de cambiar. Desde luego. Nos recuerda que el mapa que estudiamos en el colegio es solo una instantánea, una foto fija en una película geológica de miles de millones de años. El suelo que pisamos no es estático, ni mucho menos. Exacto. Y eso nos lleva a pensar, si esto es un ciclo, como decías, el ciclo de los supercontinentes, ¿significa que en el futuro se volverán a juntar? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta probable es que sí. Si el ciclo continúa, los continentes actuales seguirán moviéndose y, eventualmente, volverán a colisionar para formar el próximo supercontinente. ¿Y se sabe cómo podría ser? Hay varias hipótesis, varios modelos que intentan predecir cómo será esa futura Pangea. Los geólogos les han puesto nombres y todo. Se habla de Amasia, por ejemplo. Amasia. Sí, la idea es que América y Asia colisionen cerrando el océano Ártico. Otra posibilidad es Novo Pangea. En este caso, el Atlántico seguiría abriéndose, el Pacífico se cerraría y América chocaría con Asia por el otro lado, por el Pacífico. Vaya. Y hay otra opción llamada Pangea Próxima o Pangea Última. Esta supone que el Atlántico, que ahora se está abriendo, en algún momento empezará a cerrarse de nuevo y los continentes volverían a unirse más o menos como estaban en la Pangea original. Un nuevo Pangea en el futuro lejano. ¿Dentro de cuánto tiempo? Hablamos de escalas de tiempo enormes, ¿eh? Cientos de millones de años, quizá 200, 250 millones de años en el futuro. Es vertiginoso pensarlo. Lo es, pero pensar en Pangea, en su formación y ruptura, no solo es mirar al pasado más remoto de la Tierra. Es también una forma de asomarnos a los posibles futuros a larguísimo plazo de nuestro planeta. Nos da perspectiva. Mucha perspectiva. Nos invita a reflexionar sobre la inmensidad del tiempo geológico, sobre lo dinámica que es la Tierra y sobre nuestro propio lugar tan efímero en esta continua danza de los continentes. Una idea potente para llevarnos a casa y darle unas vueltas. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un texto, fundamental sobre estrategia y el arte de la espada, el libro de los 5 anillos, o Gorin no Sho, escrito por el legendario samurái Miyamoto Musashi, ya hacia el final de su vida, entre 1643 y 1645 más o menos. Para este análisis, pues nos vamos a basar en extractos de un artículo enciclopédico que, la verdad, desglosa bastante bien esta obra tan influyente. Nuestro objetivo hoy es explorar un poco las enseñanzas de Musashi sobre el kenjutsu, la esgrima japonesa, claro, la estrategia en un sentido muy amplio, ¿verdad? Y también la filosofía que hay detrás, que lo impregna todo según nos lo cuenta la fuente. Precisamente. Y es una obra que, ya desde la estructura, nos dice mucho. Se divide en 5 volúmenes.
cada uno asociado a un elemento del pensamiento budista. Tierra, agua, fuego, viento y el último, el vacío, ku o sora en japonés, que, bueno, es un concepto que luego veremos más a fondo porque toca ideas filosóficas, pues eso, profundas sobre la percepción, la realidad. Cada libro va abordando distintas facetas del combate, de la estrategia. Sí, y es fascinante cómo, aunque nació como un manual para guerreros, digamos, sus ideas han ido mucho más allá. Nuestra fuente señala eso, que ha interesado a gente de todo el mundo, incluso en sitios como los negocios, por esa visión tan directa, ¿no? Tan sin rodeos sobre el conflicto, la toma de decisiones. Claro, De hecho, la escuela moderna Tisfile sus pasos, la Hyoho Niten Ichiryu, pues todavía lo usa como manual clave. Así que nada, vamos a examinarlo más de cerca. Si te parece, empecemos por el tono general de Musashi. La fuente lo describe como muy directo, ¿no? Sin rodeos. Parece que era bastante crítico con lo que él veía como adornos innecesarios en la técnica. Es así. para él todo era efectividad pura para vencer. Totalmente. Huye de la estética por la estética o de la complejidad solo por ser compleja. Y algo fundamental, que la fuente recalca mucho, es su insistencia en que los principios del libro sirven para cualquier escala. O sea, no es solo para duelos uno contra uno. Él dice que valen hasta en grandes batallas. Y sobre todo, y esto es clave, subraya que no se aprende solo leyendo. Hay una llamada constante a investigar esto a fondo, pero mediante la práctica. Una práctica rigurosa. La experiencia directa para él lo es todo. Ya. Una de las cosas por las que es más conocido, según la fuente, es por defender el Nitoyutsu, este estilo de luchar con dos espadas a la vez, la katana larga y el wakizashi corto, que, bueno, chocaba con la costumbre más normal de usar la katana con las dos manos. Sí, eso es. Aclara la fuente por qué prefería este método, más allá de la ventaja obvia, si te enfrentas a varios, claro. Pues mira, la fuente indica que Musashi describe explícitamente el uso de dos espadas, sobre todo, como dices, en el contexto de enfrentarse a muchos adversarios. Pero también detalla que parte de su entrenamiento incluía practicar con una espada larga en cada mano. El objetivo era como acondicionar el cuerpo, ¿no? Y desarrollar la habilidad para manejarlas a la vez de forma coordinada eficaz. Todo esto es parte de su escuela, la Hyoho Niten Ichiryu. El nombre mismo ya te lo dice. Dos cielos, una escuela, o bueno, otras interpretaciones tipo dos espadas, un espíritu, ya sugiere esa idea de dualidad integrada en una unidad. Entiendo. Pues entremos entonces en el primer volumen, El libro de la tierra, Chinomaki. Funciona como una introducción, ¿verdad? Usa una metáfora que me ha parecido curiosa. Compara las artes marciales y el liderazgo con construir una casa, y la estrategia sería el camino que descubres a través de la esgrima. Exacto. Sienta las bases. Y ya desde aquí anima a estudiar con una profundidad que va más allá de lo superficial. Cito una frase que recoge la fuente, que me parece muy buena. Conoce las cosas más pequeñas y las más grandes, las más superficiales y las más profundas. Desde una cosa, conoce 10.000 cosas. Es como una invitación a buscar conexiones, principios universales en todo. Él afirma que si dominas el camino de la estrategia, nada se te escapará. Pero siempre con esa advertencia. Debes estudiar mucho. No regalan nada. Claro, también he leído en La Fuente que habla sobre distintas armas, distintas situaciones. Menciona que algunas, como la naginata, esta especie de alabarda, son más de campo de batalla puro y duro, mientras que la espada larga y la corta son más versátiles. Efectivamente. Y tiene una visión curiosa sobre las armas de fuego que eran relativamente nuevas entonces. Dice que son decisivas en el campo de batalla, pero solo hasta que llega el cuerpo a cuerpo. Ahí, claro, se vuelven inútiles. Y señala una desventaja táctica: no poder ver la bala para ajustar el tiro, como si puedes hacer con un arco. Aunque, bueno, curiosamente considera que el arco ya había perdido bastante fuelle en su época. ¿Ah, sí? Sí, salvo quizá al inicio de las batallas, dice, y que por eso quedaban pocas escuellas de arquería. Un principio clave que introduce aquí es la versatilidad, o sea, no depender demasiado de un arma, para no ser predecible. Entiendo. Y La Fuente destaca un concepto que parece central en todo el libro: el timing, la sincronización. Pero no es solo atacar o no atacar, ¿verdad? Es algo más. Mucho más sutil, sí. Es adaptar la estrategia al momento preciso. Musashi insiste en que hay que discernir el timing adecuado del inadecuado, el grande del pequeño, el rápido del lento, el de distancia.
Y luego habla de uno crucial que llama timing de fondo, background timing. Sin entender este último, dice, la estrategia se vuelve incierta. La clave aquí no es solo saber cuándo actuar, sino cultivar la percepción para sentir el momento óptimo. Una habilidad que va más allá del combate, ¿eh? Aplica a cualquier decisión importante. Ya veo. Y cierra este libro con 9 principios básicos. El suelo del samurái los llama. Son bastante directos, la verdad. 1. No pienses con deshonestidad. 2. El camino está en el entrenamiento. 3. Familiarízate con todas las artes. 4. Conoce los caminos de todas las profesiones. Son principios de vida, casi, ¿no? Totalmente. 5. Distingue ganancia y pérdida en asuntos mundanos. 6. Desarrolla juicio intuitivo y comprensión. 7. Percibe lo que no se ve a simple vista. 8. Presta atención a las nimiedades. Y 9. No hagas nada inútil. Son principios muy exigentes, ¿eh? Cubren desde la ética hasta la percepción más fina. Sin duda, marcan un camino de desarrollo completo, no solo técnico. Y esa idea de adaptabilidad, pues nos lleva de forma bastante lógica al siguiente elemento. El libro del agua, Sui no Maki. Aquí la fuente dice que ya se enfoca más en su propio estilo, el Nite Nichiryu. Detalla técnicas, principios fundamentales. Claro, el agua es el símbolo perfecto de la flexibilidad. Se adapta a cualquier recipiente, siempre encuentra el camino más eficiente. Pues de igual modo, Musashi enseña que debemos ser capaces de adaptarnos a la situación, movernos con fluidez entre métodos según haga falta. Busca un equilibrio dinámico, dominar muchos aspectos de la vida para mantener esa flexibilidad. La fuente también menciona su énfasis en el porte espiritual, muy influenciado por el budismo, claro. Habla de mantener la calma y la determinación tanto en la lucha como en la vida diaria, vamos. Ese equilibrio interno es absolutamente crucial. Un espíritu sereno, dice, se refleja en una presencia física estable, que no revela debilidades al enemigo. De hecho, desaconseja apegarse demasiado a un arma en concreto, porque cree que eso puede delatar nuestro estado mental. En combate, la idea es ajustar tu propio equilibrio al entorno, y a la vez percibir el del adversario para explotarlo. También da indicaciones sobre la postura física, cabeza erguida, sin inclinaciones raras, y sobre la mirada, esa habilidad de percibir todo alrededor sin mover los ojos de forma obvia. La fuente admite que requiere muchísima práctica. Hombre, es una habilidad vital en estrategia. Te permite captar tanto el detalle cercano, la técnica del rival, como el panorama general, si vienen refuerzos por allí, y todo a la vez. Es la base para una respuesta bien informada. Y luego introduce las 5 actitudes: superior, media, inferior, lado derecho, lado izquierdo. Que no son solo posturas, son como enfoques de ataque hacia zonas del cuerpo. Y explica que hay que variar entre ellas según la situación. Considera algunas más decisivas, como la superior, inferior y media, y otras más fluidas, las laterales. Exacto. Incluso menciona una no actitud para los que se centran solo en la técnica pura y una existente no existente que combina todo según la oportunidad que surge. Parece un sistema muy completo. Lo es, lo es. Y luego detalla algunas técnicas específicas. A ver, en lugar de listarlas todas, que son muchas, centrémonos en algunas que menciona la fuente y que son bastante representativas, yo creo. Por ejemplo, el timing en 1. Esa idea de esperar con paciencia y precisión la brecha perfecta para dar un golpe único y definitivo. Requiere una percepción muy aguda. Entiendo, la precisión absoluta. Luego está el corte de agua fluyente. Esto es para combates igualados. Si un ataque rápido se atasca, recomienda cortar lentamente, como agua quieta. Y al notar la reacción del rival que intente apartar tu espada, que retroceda, entonces expandir cuerpo y mente y golpear con potencia y amplitud como una corriente que fluye. Es pura adaptabilidad. ¡Qué imagen tan potente! Y otra, sin diseño, sin concepción, es la espontaneidad pura, donde pensamiento y acción son uno. En un punto muerto, usar la fuerza del corte, el cuerpo y principios del vacío, que ya veremos, para superar al rival. Refleja esa integración total de mente y cuerpo. Estas técnicas ilustran bien esa mezcla de precisión, adaptabilidad y espontaneidad que él busca constantemente. Es impresionante el nivel de detalle, la verdad. Después de asentar las bases en tierra y explorar la flexibilidad en agua, Musashi parece que sube la intensidad en el libro del fuego, Kano Maki.
La fuente dice que aquí ya aborda métodos de lucha más amplios, lo que llama el calor de la batalla. Sí, aquí pasamos de las técnicas individuales a la estrategia en un contexto más grande. Y reafirma que sus principios escalan. Dice algo así como un hombre puede derrotar a 10, 1000 hombres pueden derrotar a 10.000. El dominio individual que has forjado entrenando solo te permite entender cómo vencer a multitudes. La fuente subraya que le da muchísima importancia a la ubicación. Buscar sitios sin obstáculos visuales, evitar que el sol te dé de frente, ocupar terreno elevado. Son ventajas tácticas clásicas, ¿sí? Pero él las integra perfectamente en su sistema. Y también describe cómo poner al enemigo en desventaja de forma activa, forzarle a usar su lado débil, el izquierdo para un diestro, empujarlo a terreno difícil con malos apoyos, pantanoso, para crearle incertidumbre y dificultarle el movimiento. Ya. Y aquí introduce 3 formas de anticiparse al enemigo. El forestalling, que dice la fuente en inglés, y dice algo muy potente que recoge la fuente. En estrategia, has ganado efectivamente cuando te anticipas al enemigo. Menciona que en Nosen, que es atacar directamente. La confrontación directa, ¿sí? Luego, Tainosen, que es fingir debilidad para atraerlo y contraatacar en profundidad. Más útil, jugar con la percepción del enemigo, ceder terreno para ganar una ventaja mayor después. Y Tainosen, que es anticiparse a una emboscada atacando tú primero con toda la fuerza. Este último, admite Musashi, es complejo de explicar. Son conceptos estratégicos muy profundos. Taikenosen es quizás el más difícil. Sí, requiere leer muy bien las intenciones del adversario para golpearle justo antes de que él te golpee a ti. El timing aquí se aplica a leer el estado físico y también moral del enemigo en plena batalla. ¿Está decayendo su ímpetu o está creciendo? Hay que verlo. También menciona algo llamado pisar la espada, que a gran escala, entiendo, significa aplastar el ataque enemigo antes de que empiece, como cargar al amparo de humo o flechas, por ejemplo. Eso es. Y a nivel individual, pues atacar, romper, inutilizar o controlar la espada rival mediante el contacto directo, hoja con hoja. Y algo muy importante que señala, observar el colapso del enemigo. Exacto. Detectar signos de desorden, la fuente menciona explícitamente cómo la pérdida del ritmo de los tambores podía desordenar la formación y presionar la ventaja inmediatamente. Es estar muy atento a la psicología y a la cohesión del adversario. Tras la intensidad del fuego, llegamos al libro del viento, Funomaki. Este parece tener un enfoque distinto, ¿no? Más analítico. Se centra en los fallos de otras escuelas de esgrima. Exacto. Y hay un juego de palabras ahí, porque kaze, viento, también significa estilo en japonés. La gran lección aquí, según la fuente, es que para entender bien tu propio camino, necesitas entender con precisión el de tus rivales. Musashi analiza otras escuelas y señala que muchas, aunque presumieran de secretos antiguos y tal, a menudo solo adaptaban técnicas a circunstancias muy específicas, si luchaban en interior o exterior, por ejemplo. Ya, la fuente indica que él mismo admite que su visión es un poco parcial, claro, porque a él solo le interesa su propia escuela. Critica que las otras se limitaban mucho a la esgrima pura y dura, sin esa visión estratégica más amplia que él siempre defiende. Critica cosas como el juego de pies que usaban, cómo usaban la vista o la dependencia excesiva de un arma en concreto. Pero, y esto me parece interesante, también reconoce que comprender estas alternativas, incluso sus fallos, es necesario para aprender bien su propio estilo, el Nite Nichiryu. ¿Para qué? Pues probablemente para identificar los errores ajenos y así evitarlos tú mismo. O sea, conocer lo que no funciona te ayuda a definir mejor lo que sí funciona para ti. Tiene sentido. Y así llegamos al último libro, el libro del vacío, Kunomaki, que es como un epílogo corto, pero denso, ¿no? Muy filosófico, sobre aquello que no puede ser visto. Aquí la influencia zen parece clarísima. Es la culminación filosófica, ¿sí? La idea central que recoge la fuente es bastante enigmática. Conociendo las cosas que existen, puedes conocer aquello que no existe. Este, dice Musashi, es el verdadero significado de su estrategia. Nos empuja, digamos, a percibir lo intangible. Distingue entre lo que hacemos y vemos, el camino del guerrero, las artes marciales, y lo que no hacemos ni vemos, a lo que llama espíritu. Algo que percibimos conscientemente, pero sin una relación física directa. La fuente señala que hay debates sobre si se refiere a algo religioso o más bien a una actitud mental, una forma de procesar. Y cita una frase clave. En el vacío hay virtud, y no maldad. La sabiduría tiene existencia, el principio tiene existencia, el camino tiene existencia, el espíritu es la nada.
El significado de virtud y no maldad es un poco ambiguo, ¿sí? Podría ser bondad moral, o quizás se refiere a propósito y a la ausencia de la dualidad bien-mal, un estado que está más allá de esos juicios. La fuente lo conecta directamente con el concepto budista de shunyata, ¿verdad? La vacuidad, el vacío. Exacto. Shunyata es un estado mental libre del ego, libre de las dualidades. Es como la base para la iluminación, el satori, en el zen. Es un estado de pura potencialidad y presencia total. La meditación zen, que sabemos que Musashi practicaba, busca cultivar precisamente esta vacuidad. Claramente esta perspectiva influyó muchísimo en su visión del mundo y de la maestría. La importancia crítica del timing y la conciencia situacional del fuego, la inteligencia de comprender al adversario que enseña Diento. Y todo culminando en esa profunda noción del vacío, de Ku, que sugiere un estado de claridad mental, de desapego, de dominio supremo, ¿no? Y es notable la insistencia constante, a lo largo de toda la obra, según la fuente, en la práctica incansable. El conocimiento tiene que ser vivido, no solo pensado o leído. Totalmente. Y aunque todo nace del combate con espada, se entiende perfectamente por qué estos principios de estrategia, de mentalidad, de adaptabilidad, de autoconocimiento, resuenan tantísimo hoy en día en tantos otros ámbitos. Son aplicables, yo creo, a cualquier disciplina que demande enfoque, acción efectiva y una comprensión profunda de la situación. Queda una reflexión final, quizás. Musashi escribe esto ya al final de su vida, retirado, después de incontables duelos y una vida entera dedicada al camino del guerrero. Tal vez el vacío no sea solo un concepto abstracto, filosófico, quizás sea su descripción de ese estado último de maestría, ese punto donde la técnica se vuelve tan natural que en cierto modo desaparece, se vuelve invisible, y la mente queda libre, totalmente presente, sin obstáculos. ¿Qué significaría para cada uno de nosotros alcanzar ese vacío, esa maestría espontánea, en nuestra propia búsqueda de conocimiento o habilidad, sea cual sea nuestro campo? Una pregunta poderosa para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por El libro de los 5 anillos, basado en nuestra fuente. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos, pero bien, en el ajedrez. Ese mundo de 64 casillas que es pura estrategia, historia y, bueno, una complejidad que engancha cosa mala. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a basar en lo que cuenta Wikipedia, que ya sabes que es un buen punto de partida para intentar entender un poco mejor sus claves. Fenomenal. Queremos ver las reglas, claro, pero también su viaje por la historia, las ideas de estrategia y táctica y, cómo no, su relación con la tecnología, que ha sido tremenda, y con la cultura. Exacto. Es que es fascinante, ¿no? Un juego con miles de años que sigue ahí dando guerra en la era de la IA. Venga, vamos a desentrañar esto. Pues sí, es que es eso, un juego de estrategia pura. Aquí no hay cartas ocultas ni dados. Son dos mentes frente a frente. Y por eso gusta tanto en todo el mundo, yo creo. Totalmente. Hoy vamos a tocar varios palos. Un repasito rápido a cómo se juega, para quien ande un poco perdido. Luego, un viaje por su historia, que es larguísima. Sí. Después, las claves de estrategia y táctica. Y luego, lo que decías, tecnología y cultura, que dan para mucho. Perfecto. Pues empecemos por lo básico básico. El tablero. 8×8, 64 casillas, alternando colores claros y oscuros. El famoso damero, sí. Y 16 piezas para cada jugador, blancas y negras. Un rey, una dama, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos y 8 peones. 8 infantes ahí en primera línea. El objetivo, acorralar al rey contrario hasta que no tenga escapatoria, el jaque matem. Aunque bueno, ya veremos que empatar, hacer tablas, es muy común también. Sí, sí. La colocación inicial es siempre la misma. Blancas en las filas 1 y 2, negras en las 7 y 8. Y hay detallitos como lo de casilla blanca a la derecha para que las damas empiecen en su color. Ah, mira, eso es importante saberlo para colocarlo bien. Es una convención, no afecta al juego en sí, pero ayuda a empezar bien. Y siempre, mueven primero las blancas. Vale. Y cada pieza a su bola, ¿no? El rey se mueve poquito, una casilla en cualquier dirección. La torre en línea recta, por filas y columnas. El alfil, pues por las diagonales. Eso es. La dama, que es la jefa,
combina a la torre y al alfil. Vamos, que va por donde quiere. Pero luego están las piezas con truco, digamos. Ahí está la gracia, claro. El caballo, con ese movimiento tan raro en forma de L, es la única pieza que puede saltar por encima de otras. Eso es clave. Qué curioso lo del caballo. Y el peón. El peón parece poca cosa, pero tiene una amiga. Avanza para adelante, una casilla, o dos si es su primer movimiento. Pero captura en diagonal. Anda, es verdad. Es la única que no captura cómo se mueve. Justo. Y además tiene sus movimientos especiales. Si llega al final del tablero, ¡zas!, se transforma. Normalmente en dama, que es lo más potente. Se llama promoción o coronación. Eso puede cambiar una partida totalmente. Y tanto. Y luego está la captura al paso, una regla un poco particular. Si un peón avanza 2 casillas de golpe y pasa justo al lado de un peón enemigo, este se lo puede comer como si solo hubiera avanzado una, pero solo en ese turno, ¿eh? Madre mía, qué lío, hay que estar atento. ¿Y el jaque mate? ¿Cómo va exactamente? Pues jaque es simplemente que el rey está amenazado. Si te dan jaque, tienes que hacer algo sí o sí. O mueves el rey a una casilla segura, o te comes la pieza que te ataca, o pones una pieza tuya en medio para bloquear el ataque. Vale. Si no puedes hacer ninguna de esas 3 cosas legalmente, entonces es jaque mate. Fin de la partida. Por cierto, ya no es obligatorio decir jaque en los torneos. Antes sí. Ah, no, pues yo siempre lo digo. Es cortesía, pero no obligatorio. Y luego está el enroque, ¿no? Ese movimiento especial del rey y la torre. Sí, que se hace para proteger al rey, ¿no? Mueves el rey 2 casillas hacia una torre y la torre salta al otro lado. Eso es. Pero tiene sus reglas. Ni el rey ni esa torre pueden haberse movido antes en toda la partida. Ajá. El espacio entre ellos tiene que estar vacío. Y lo más importante, el rey no puede estar en jaque en ese momento, ni pasar por una casilla atacada, ni acabar en una casilla atacada. O sea, que no te puedes enrocar para escapar de un jaque. Exacto. Ni meterte en uno. ¿Y los empates, las tablas, has dicho que son comunes? Muchísimo. Hay varias formas. Por acuerdo, si los 2 jugadores quieren. Si la misma posición se repite 3 veces, tablas también. 3 veces, seguidas. No tiene por qué. Si se da la misma posición exacta, con las mismas posibilidades de movimiento para cada jugador 3 veces en la partida, se puede reclamar tablas. Vale. Luego está la posición muerta, que es cuando ya es matemáticamente imposible que nadie demate. Por ejemplo, si solo quedan los reyes, o rey-alfil contra rey solo. Entiendo. Y el famoso ahogado. Eso pasa si te toca mover, pero no tienes ninguna jugada legal que hacer con ninguna de tus piezas, pero tu rey no está en jaque. En ese caso, es tablas. Ah, o sea, no te han dado mate, pero no te puedes mover. Curioso. Sí, es un recurso defensivo a veces. Y luego están las reglas para que las partidas no duren eternamente, como la regla de los 50 movimientos. Si pasan 50 jugadas de cada jugador sin que se mueva un peón ni se capture una pieza, se puede pedir tablas. Bueno, pues ya tenemos las reglas más o menos claras. Bastante complejo, la verdad. Tiene su miga, sí. Vamos a la historia. Se habla de la India, ¿no? Siglo VII, el chaturanga. Ese parece el origen más aceptado, sí. Chaturanga significa 4 divisiones como las del ejército indio de la época. Infantería, que serían los peones, caballería, los caballos, elefantes, los alfiles de entonces que se movían diferente, y los carros de guerra, las torres. ¿Y de ahí cómo se expande? Pues parece que por la ruta de la seda llega a Persia, al imperio sasánida, sobre el año 600. Allí lo llaman chatrang. Y ahí es donde aparecen las palabras clave. Shah, para el rey, Ajá. y cuando el rey estaba acorralado decían Shahmat, que significaría algo como el rey está emboscado o muerto. De ahí vienen nuestras palabras jaque y jaque mate. Qué bueno. O sea, que viene del persa. Jim, luego con la conquista islámica el juego pasa al mundo árabe. Se llama shatranj. Lo estudian mucho, escriben sobre él, y a través de Al-Ándalus, sobre todo, entra en España, y de ahí a Europa. ¿Y cómo pasa de ese shatranj al ajedrez que jugamos hoy? Que has dicho que los alfiles y demás eran distintos. Pues la gran revolución ocurre bastante más tarde, sobre el año 1475, y parece que fue aquí, en España, posiblemente en Valencia. Ahí es donde de repente 2 piezas cambian radicalmente su movimiento. ¿Cuáles? El alfil, que antes saltaba 2 casillas en diagonal, pasa a moverse como ahora, a lo largo de toda la diagonal. Y sobre todo, la dama. Antes era una pieza muy débil, el firzán o visir, que solo movía una casilla en diagonal. ¿En serio? ¿La dama era débil? Debilísima. Y de golpe se convierte en la pieza más poderosa combinando el movimiento de la torre y el alfil. Imagínate el cambio.
A este nuevo juego se le llamó ajedrez de la reina o incluso ajedrez de la dama loca, por lo potente que era. Madre mía, tuvo que ser una revolución total en la forma de jugar. Absoluta. También se consolida en esa época que el peón puede avanzar 2 casillas en su primer movimiento y se introduce el enroque, más o menos como lo conocemos. Y este nuevo ajedrez, mucho más rápido y dinámico, se extiende como la pólvora por Europa. Y ahí empiezan a salir los primeros libros, los primeros cracks. Exacto. Tenemos a Lucena en España, con uno de los primeros libros impresos sobre ajedrez moderno, en 1497. Luego Damiano en Portugal, Ruy López de Segura también en España, que era un clérigo y fortísimo jugador, y ya en Italia Polerio Greco. Empiezan a analizar aperturas, finales sencillos, se pone la base teórica. ¿Y después de eso qué viene? ¿La era romántica, has dicho antes? Sí, más o menos desde 1700 hasta finales del siglo XIX. El centro del ajedrez se traslada a los cafés de París, como el famoso Café de la Régence, y también a Londres. ¿Y por qué romántica? ¿Jugaban con pasión? Y tanto. Era la época de los ataques brillantes, los sacrificios espectaculares, las combinaciones inesperadas. Se valoraba la belleza y la audacia por encima de todo. Los gámbitos, que es ofrecer un peón al principio a cambio de iniciativa, estaban a la orden del día. Casi se consideraba antideportivo no aceptar un gámbito. Jo, qué diferente ahora, ¿no? Que todo es más sólido. Muy diferente. Figuras como Philidor, que ya entonces dijo aquello de «los peones son el alma del ajedrez», aunque el estilo general era más bien de ataque directo. O las famosas partidas entre La Bourdonnais y MacDonald. Pura lucha táctica. Pero ese estilo tan, digamos, alocado, no podía durar siempre. No. Y aquí entra la figura clave. Wilhelm Steinitz, un jugador de origen austriaco que, a finales del 19, empieza a decir «Ojo, que esto no va solo de atacar a lo loco». Ajá. Steinitz introduce un enfoque científico, posicional. Habla de acumular pequeñas ventajas, de la importancia de la estructura de peones, de la seguridad del rey, de crear planes a largo plazo. Vamos, la estrategia moderna. Y él fue el primer campeón del mundo oficial, ¿no? Exacto. En 1886 le gana un match a Zukertort y se establece el título de campeón mundial de ajedrez. Steinitz marca el paso del romanticismo a un ajedrez más profundo, más estratégico. Es el padre del ajedrez posicional. Y a partir de ahí, el siglo XX, un montón de nombres míticos. Sí, el siglo XX es la consolidación del ajedrez como deporte y ciencia. Tenemos a Emanuel Lasker, que le quita el título a Steinitz y lo mantiene 27 años, un récord que sigue vigente. Era un psicólogo tremendo en el tablero. 27 años, madre mía. Luego el cubano José Raúl Capablanca, un genio natural, una máquina en los finales. Se decía que casi no calculaba, que simplemente veía la jugada correcta. Pura intuición. Qué pasada. Después Alexander Alekhine, un jugador brillante, de ataque, muy complejo, murió siendo campeón del mundo, algo único. Y entre medias, Max Euwe, un holandés que le arrebató el título brevemente. Y también mencionaste a los hipermodernos. ¿Qué era eso? Ah, sí. Fue una escuela de pensamiento que surgió en los años 20, con gente como Nimzowitsch, Reti, Tartakower. Rompieron con la idea clásica de que había que ocupar el centro del tablero con peones sí o sí. ¿Y qué proponían? Decían, no lo ocupes, contrólalo a distancia. Usa tus piezas, sobre todo los alfiles desarrollados por el lateral, lo que se llama fianchetto, para presionar el centro sin poner tus peones ahí de primeras. Incluso provocaban al rival a avanzar sus peones centrales para luego atacarlos. Fue otra revolución teórica importante. ¿Entendido? Y llegamos a la posguerra, la época del dominio soviético. Sí. Tras la muerte de Alekhine en 1946, la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, se hace cargo de organizar el campeonato mundial. Y a partir de ahí, la Unión Soviética se convierte en la gran potencia. ¿Por qué? ¿Había mucho apoyo estatal? Muchísimo. El ajedrez se consideró una herramienta de prestigio intelectual y de propaganda contra Occidente. Lo apoyaron en las escuelas, crearon un sistema de entrenamiento muy potente. Y claro, salieron generaciones de jugadores fortísimos. ¿Quiénes destacaron ahí? El primero fue Mikhail Botvinnik, considerado el patriarca de la escuela soviética. Un jugador muy científico, muy trabajador. Luego vinieron Vasily Smyslov, Mikhail Tal, el mago de Riga, un genio táctico increíblemente creativo. Tal. He oído hablar de sus combinaciones. Eran una locura, sí. Sacrificaba piezas como si nada, y te daba mate de formas impensables. Luego Tigran Petrosian,
un jugador muy defensivo, posicional, muy difícil de ganar. Y Boris Spassky, con un estilo más universal, que fue el último campeón de esa era puramente soviética. Porque entonces llegó Bobby Fischer. Exacto, Robert James Fischer, el estadounidense que él solito desafió y venció a toda la maquinaria soviética en plena Guerra Fría. El famoso match del siglo en Reykjavik, ¿no? En 1972. Ese mismo, contra Spassky, fue un acontecimiento mundial, mucho más allá del ajedrez. Fischer ganó y se convirtió en un héroe en Occidente. Revolucionó también la preparación de las aperturas, era muy meticuloso. Pero su reinado no duró mucho, ¿verdad? No, era una personalidad muy particular, muy exigente. Puso unas condiciones muy estrictas para defender su título en 1975 contra el aspirante soviético, Anatoly Karpov. La FIDE no aceptó todas y Fischer simplemente no se presentó. Así que Karpov fue declarado campeón. Qué historia tan rocambolesca. Sí. Y eso nos lleva a la siguiente gran era, la de Anatoly Karpov, que dominó el ajedrez en los 70 y principios de los 80. Un jugador de estilo muy posicional, muy técnico. Y luego, su gran rival, ¿Garry Kasparov? Garry Kasparov. Protagonizaron una rivalidad épica, de las más grandes de la historia del deporte, no solo del ajedrez. Jugaron 5 matches por el título mundial entre 1984 y 1990. Una tensión brutal. Recuerdo algo de un match que se suspendió. Sí, el primero, en 1984. Duró meses, Karpov iba ganando 5-0, pero Kasparov remontó hasta 5-3. Y tras 48 partidas, el presidente de la FIDE lo suspendió alegando agotamiento de los jugadores. Muy polémico. Uf, sí. Al final, Kasparov ganó el título en 1985 y lo defendió contra Karpov varias veces más. Kasparov fue el número 1 indiscutible hasta que se retiró en 2005. Es increíble, como decías antes, cómo el tablero a veces parecía un reflejo de las tensiones geopolíticas del momento. Totalmente. Bueno, dejamos la historia y vamos al meollo del juego. Estrategia y táctica. Siempre se habla de esto, pero ¿cuál es la diferencia exactamente? Es una distinción clave, sí. A ver, la estrategia son los planes a largo plazo. Es pensar en la posición en general, dónde quiero poner mis piezas para que estén bien coordinadas, qué estructura de peones me conviene, qué casillas son importantes controlar, cómo mantengo seguro a mi rey. Son objetivos generales. Vale, como el plan de batalla general. Eso es. Y la táctica son las maniobras concretas, las secuencias de jugadas más o menos forzadas, a corto plazo, que te permiten ganar material, dar jaque mate o conseguir una ventaja inmediata. Son los golpes, las combinaciones. Entendido. Y para evaluar una posición y pensar estratégicamente, ¿en qué nos fijamos? ¿El valor de las piezas, supongo? Claro, es lo primero. Hay una escala clásica. Peón, 1 punto. Caballo y alfil, unos 3 puntos cada uno. Torre 5, dama 9. El rey no tiene valor en puntos porque si lo pierdes se acaba, pero en los finales es una pieza fuerte de lucha. ¿Y esto de la calidad? Lo he oído a veces. En ganar la calidad significa cambiar un alfil o un caballo tuyo por una torre del rival. Como la torre vale más, 5 contra 3, sales ganando en material. Vale, pero no todo es el material, ¿no? ¿Qué va? A veces tienes menos material pero una posición mucho mejor. Hay que mirar más cosas. ¿Están tus piezas activas, bien colocadas, coordinadas? ¿O están pasivas, estorbándose? ¿Controlas el centro? ¿La estructura de peones es sana o tienes debilidades como peones aislados, doblados, retrasados? ¿Tu rey está seguro? Todo eso influye en la estrategia. ¿Y los alfiles y caballos son igual de buenos? Valen 3 puntos, has dicho. Valen parecido, pero depende de la posición. Los alfiles suelen ser mejores en posiciones abiertas, con diagonales largas despejadas. Los caballos son geniales en posiciones cerradas, con muchos peones bloqueados, porque pueden saltar. Tener la pareja de alfiles, los 2 alfiles contra, por ejemplo, alfil y caballo del rival, se considera una pequeña ventaja estratégica. Interesante. ¿Y en táctica? ¿Cuáles son esos golpes típicos? Hay muchos patrones que se repiten. La clavada es muy común. Atacas una pieza rival y si se mueve, detrás hay otra pieza más valiosa, o el rey, que quedaría atacada. Así que la pieza clavada no se puede mover. Ah, sí, eso lo he visto. Luego está la horquilla o ataque doble. Una pieza tuya, típicamente un caballo o un peón, ataca a 2 piezas rivales a la vez. Suelen tener que mover una y pierden la otra. Un clásico. El ataque a la descubierta. Mueves una pieza y sorpresa. La pieza que estaba detrás de ella
Resulta que ahora está atacando algo importante, a menudo dando jaque. Si la pieza que mueves también da jaque, es un jaque doble, que es muy peligroso. Uf, eso suena fatal. También está la desviación, que es obligar a una pieza defensora clave a moverse a otra casilla para poder atacar lo que defendía. O la sobrecarga, cuando una pieza defiende demasiadas cosas a la vez y no puede con todo. Y por supuesto los sacrificios. Entregar material a propósito para conseguir un ataque de mate o una ventaja mayor. ¿Y cuando combinas varias de estas ideas? Exacto. Ahí surgen las combinaciones, esas secuencias de jugadas forzadas, a menudo con sacrificios, que culminan en una ganancia decisiva. Son la parte más espectacular y bonita del ajedrez para mucha gente. Hay combinaciones famosas que son auténticas obras de arte. ¡Qué chulo! Hablemos ahora de las fases de la partida. Se suele dividir en tres, ¿no? Apertura, medio juego y final. Sí, es la división clásica, aunque a veces las fronteras son difusas. ¿Qué buscamos en la apertura? Pues básicamente 4 cosas. 1. Desarrollar las piezas menores, caballos y alfiles, lo más rápido posible. 2. Luchar por el control del centro del tablero, porque desde ahí las piezas dominan más espacio. 3. Poner el rey a salvo, normalmente haciendo el enroque. Y 4. Conseguir una estructura de peones sólida, sin debilidades tempranas. Y hay muchísimas aperturas con nombres raros, ¿no? Siciliana, española, gambito de dama. Vale. Hay enciclopedias enteras dedicadas a la teoría de aperturas. Los jugadores profesionales se saben variantes larguísimas de memoria, pero para empezar, lo importante son esos principios generales: desarrollo, centro, seguridad del rey y buena estructura. Las blancas, al mover primero, tienen una pequeña iniciativa inicial que intentan aprovechar. Las negras buscan igualar o crear contrajuego. Vale. Y después de la apertura, cuando ya están casi todas las piezas fuera. El medio juego. Eso es. Es la fase más compleja y rica de la partida. Aquí es donde se definen y ejecutan los planes estratégicos que han surgido de la apertura. Es el reino de la táctica, las combinaciones, los ataques directos al rey si se ha quedado en el centro o si el enroque es débil. Aquí es donde se decide casi todo, ¿no? Muchas veces sí. Hay que evaluar constantemente la posición, ver qué plan seguir, si merece la pena cambiar piezas para simplificar y entrar en un final, sobre todo si tienes ventaja material o si es mejor mantener la tensión y la complejidad. Hay que estar muy atento a los golpes tácticos del rival también. Y finalmente, si la cosa sigue igualada o se han cambiado muchas piezas, llegamos al final. ¿Qué cambia ahí? Cambia muchísimo. Con pocas piezas en el tablero, las reglas del juego parecen otras. Primero, los peones se vuelven importantísimos. La amenaza de que un peón llegue al final y corone es constante y define muchos finales. Claro. Segundo, el rey, que durante la apertura y el medio juego estaba escondido y protegido, ahora se convierte en una pieza de ataque y defensa muy fuerte. Sale a luchar al centro del tablero, ayuda a sus peones, ataca a los del rival. O sea, el rey se activa. Muchísimo. Y tercero, aparece un concepto que es casi exclusivo de los finales, el Zugzwang. Zugzwang. Suena alemán. ¿Qué es eso? Es una palabra alemana que significa algo así como obligación de mover. Es una situación en la que a un jugador le toca mover, pero cualquier jugada legal que haga empeora su posición. Es como si te dijeran, tienes que mover, pero hagas lo que hagas, pierdes. Ostras, eso es terrible. Es fatal, sí. Estar en Zugzwang suele ser decisivo. Es un arma táctica muy importante en muchísimos finales. Por ejemplo, en finales de reyes y peones es muy común. Fascinante. Pero bueno, hoy en día el ajedrez no es solo esto, no. La tecnología ha irrumpido de una forma brutal. Uf, totalmente. La relación entre ajedrez y tecnología, sobre todo informática, es larguísima y muy interesante. ¿Cómo empezó? Con esos autómatas antiguos. Bueno, hubo intentos históricos como el turco en el siglo XVIII, que era un engaño muy elaborado con una persona dentro. Pero la cosa seria empieza con los ordenadores en los años 50. Ya Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, escribió un artículo en 1950 proponiendo cómo programar un ordenador para jugar al ajedrez. O sea que desde el principio se vio como un buen desafío para la IA. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene reglas claras, un objetivo definido, jaque mate. Es un juego de información perfecta, todo está a la vista. Pero a la vez es increíblemente complejo por la cantidad de posiciones y jugadas posibles. Ideal para probar la inteligencia artificial. ¿Y empezaron a crearse programas? Sí,
En los 70 ya había campeonatos de ordenadores jugando entre ellos, y empezaron a salir las primeras máquinas de ajedrez para jugar en casa, como la Chess Challenger. Me suena, sí. Y poco a poco las máquinas fueron mejorando. Hasta el gran hito. El momento clave, sin duda, fue 1997. La supercomputadora Deep Blue de IBM derrota al campeón del mundo Garry Kasparov en un match a 6 partidas. Fue la primera vez que una máquina ganaba al campeón mundial en condiciones de torneo. Un shock tremendo. Tuvo que serlo. ¿Y hoy en día? Hoy en día no hay color. Los mejores programas de ajedrez, los llamados motores, como Stockfish, que es de código abierto, o Lela Chess Zero, que usa redes neuronales, son muchísimo más fuertes que cualquier jugador humano. Ya no se juegan matches hombre contra máquina, porque el resultado se sabe de antemano. ¿Y cómo ha cambiado eso la forma en que juegan los humanos, sobre todo los profesionales? Lo ha cambiado todo. La preparación es radicalmente distinta. Antes se estudiaban libros y partidas de otros maestros. Ahora los jugadores de élite pasan horas y horas analizando posiciones con estos motores potentísimos, buscando nuevas ideas en las aperturas, comprobando sus análisis, usan bases de datos gigantescas como Chessbase, con millones de partidas. O sea que la máquina es una herramienta de entrenamiento fundamental. Imprescindible. Ha elevado muchísimo el nivel general de comprensión del juego, aunque algunos dicen que también ha hecho que las aperturas sean un poco más homogéneas, porque todo el mundo analiza con los mismos motores. Y luego está AlphaZero, ¿no? Que aprendió sola. Sí, eso fue otro bombazo en 2017. AlphaZero, de DeepMind, Google, aprendió a jugar al ajedrez desde cero, solo con las reglas, jugando millones de partidas contra sí misma. Y en pocas horas alcanzó un nivel sobrehumano, superando a Stockfish. Lo fascinante es que desarrolló un estilo de juego muy dinámico, muy humano, en cierto sentido, con sacrificios posicionales. Influyó mucho en cómo juegan ahora los mejores humanos. Y también están las tablas de finales, ¿verdad? ¿Qué son exactamente? Son bases de datos que han calculado de forma exhaustiva el resultado correcto, victoria, derrota o tablas, y la jugada perfecta desde cualquier posición posible con un número reducido de piezas. Primero se hicieron para 5 piezas, luego 6, y ahora ya existen para 7 piezas. Para 7 piezas. ¿Y eso qué significa? Significa que para cualquier posición, con 7 o menos piezas en el tablero, contando los reyes, el ordenador sabe la verdad absoluta. Sabe si es tablas o quién gana, y cómo jugar perfectamente para conseguir ese resultado. Es como tener el libro de respuestas definitivo para una gran parte de los finales. ¡Madre mía! Y a todo esto se suma Internet, claro. Claro, Internet ha sido la otra gran revolución. Primero con servidores para jugar online como ICS o ICC desde los 90, y ahora con plataformas gigantes como chess.com o Lichess, que tienen millones de usuarios jugando a todas horas, desde cualquier parte del mundo. Y ha habido un boom reciente, ¿no? Sí, espectacular. La pandemia de COVID-19, que encerró a la gente en casa, y sobre todo el éxito brutal de la serie de Netflix Gambito de Dama en 2020, dispararon el interés por el ajedrez de una forma increíble. Millones de personas se registraron en estas plataformas. Es verdad. Gambito de Dama fue un fenómeno. Y ha cambiado un poco la demografía del ajedrez, atrayendo a más público joven y, notablemente, a más mujeres. Además, el ajedrez se ha popularizado mucho en plataformas de streaming como Twitch. Grandes maestros como Hikaru Nakamura o incluso Magnus Carlsen tienen canales con muchísimos seguidores. O sea que el ajedrez se ha convertido en un eSport. Totalmente. Hay ligas profesionales online, equipos que fichan jugadores. El ajedrez está presente en grandes eventos de eSports. Y claro, Internet también ha democratizado el aprendizaje, con miles de vídeos, cursos, entrenadores de táctica online. Pero tanta tecnología también tendrá su lado oscuro, ¿no? Me refiero a las trampas. Ese es el gran problema ahora mismo. Con motores tan fuertes accesibles desde un simple móvil, hacer trampas se ha vuelto técnicamente muy fácil. Es una preocupación enorme tanto en el juego online como, cada vez más, en los torneos presenciales. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues con medidas antitrampa, algoritmos que detectan patrones de juegos sospechosos online, controles en los torneos presenciales, detectores de metales, retraso en las de retransmisiones para que no puedan recibir ayuda externa en tiempo real, pero es una batalla complicada. La misma tecnología que hace el ajedrez más accesible y popular también facilita el engaño. Es la paradoja. Ya veo. Bueno, y para ir terminando, hablemos un poco de la presencia del ajedrez más allá del tablero. En la cultura, en la sociedad. Tiene una huella cultural enorme.
Desde luego, en la Edad Media y el Renacimiento era considerado el juego de reyes, parte fundamental de la educación de la nobleza. Se veía como una forma de aprender estrategia, autocontrol. Hay un libro famoso de esa época, ¿no? Que usaba el ajedrez para dar lecciones morales. Sí, el Liber de Moribus Hominum et Officios Nobilium Super Ludos Caschorum, libro de las costumbres de los hombres y deberes de los nobles o sobre el juego del ajedrez. Fue un auténtico bestseller medieval, traducido a muchos idiomas. Usaba las piezas y sus movimientos como metáforas de las distintas clases sociales y sus deberes. ¡Qué curioso! Y luego en la ilustración también se valoraba, ¿no? Sí, gente como Benjamin Franklin escribió sobre la moral del ajedrez, destacando las virtudes que enseña: previsión, circunspección, pensar antes de actuar, cautela. Lo veían como un ejercicio para la mente. Y ha inspirado a muchísimos artistas, claro. Uf, incontables. En literatura, desde Lewis Carroll en A través del espejo, donde Alicia se mueve como un peón, hasta Nabokov, que era un gran aficionado y compositor de problemas, o Stefan Zweig con su famosísima novela de ajedrez. Novela de ajedrez, un clásico. En cine es un elemento recurrente. Desde la icónica partida contra la muerte en El séptimo sello de Bergman, hasta películas centradas en el tema como Los jugadores de ajedrez de Satyajit Ray, o más recientes como En busca de Bobby Fischer. Y en la cultura popular pues aparece en Star Trek, en Harry Potter con el ajedrez mágico y, como decíamos, el pelotazo de Gambito de Dama. ¿Y su relación con las matemáticas y la mente, qué sabemos? Pues tiene conexiones matemáticas muy chulas. Problemas clásicos como el del recorrido del caballo por todo el tablero o el de colocar 8 damas sin que se amenacen. Y luego, la pura combinatoria. Se estima que el número de posiciones legales posibles es gigantesco, como 10 elevado a 44. Y el número de posibles partidas diferentes es aún más astronómico, el llamado número de Shannon, 10 elevado a 120. Madre mía. O sea que aunque en teoría es un juego finito, en la práctica es inabarcable. Exacto. Por eso, aunque un teorema matemático, el teorema de Zermelo, dice que el ajedrez tiene una solución teórica, o ganan las blancas, o las negras, o son tablas con juego perfecto, en la práctica es imposible calcularla. Es demasiado complejo. Y desde la psicología, ¿qué nos enseña el ajedrez sobre cómo pensamos? Se le ha llamado la drosofila de la psicología cognitiva, como la mosca de la fruta para la genética, porque es un campo de estudio ideal para entender el pensamiento experto. ¿Y qué se ha descubierto? Pues estudios pioneros, como los de Binet o de Groot, ya vieron que los grandes maestros no es que calculen muchísimas más jugadas que los aficionados, sino que reconocen patrones. Tienen almacenados en la memoria miles de trozos de información, de posiciones típicas, y eso les permite entender la posición y encontrar buenas jugadas mucho más rápido. O sea que es más reconocimiento que cálculo puro. En gran medida sí. Por eso su memoria para posiciones de ajedrez reales es casi perfecta. Pero si les pones una posición con las piezas colocadas al azar, su memoria es como la de cualquiera, porque no reconocen patrones lógicos. Interesante. Y se sigue investigando mucho. Cómo funciona el cerebro al jugar con neuroimagen, cómo se juega a ciegas, la relación con la inteligencia, parece que hay correlación sobre todo en niños y jóvenes, aunque es compleja. La personalidad, si hay diferencias de género y por qué. Hay debate sobre si la clave es solo la práctica deliberada, muchas horas de estudio enfocado, o si también influye en el talento innato, la edad a la que empiezas. Un campo enorme de estudio, vamos. Sin duda. El ajedrez sigue siendo un espejo fascinante de la mente humana. Bueno, pues hemos hecho un viaje increíble. Desde esos orígenes en la India del siglo VII hasta AlphaZero, los esports y la psicología cognitiva. Un juego que parece tener unas reglas sencillas, pero que esconde una profundidad estratégica y táctica casi infinita. Una mezcla única de lógica, creatividad y pura competición. ¿Cuál sería la gran conclusión de todo esto? Pues yo diría que el ajedrez es una criatura verdaderamente especial. Es a la vez arte, por la belleza de las combinaciones y las ideas estratégicas, es ciencia, por su lógica interna y el análisis profundo que requiere, y es deporte, por la competición y la resistencia mental que exige. Y lo más fascinante es que no deja de evolucionar. Primero, por los cambios en el pensamiento humano y la cultura, y ahora, de forma vertiginosa, impulsado por la tecnología. Vive en esa tensión constante entre una tradición milenaria y una innovación digital que lo está redefiniendo todo. Desde el juego como los finales y superan a cualquier humano, ¿qué futuro le queda a la intuición humana?
a la creatividad, incluso a la belleza del error humano, que a veces conduce a descubrimientos inesperados en el tablero. Saber la verdad objetiva de una posición gracias a un motor le quita algo de magia o de valor artístico al juego, o simplemente nos obliga a los humanos a ser creativos de otra manera, a explorar caminos que las máquinas quizás no valoran tanto. Es una pregunta excelente y muy abierta. Pues ahí la dejamos, flotando sobre esas 64 casillas. Una pregunta para un juego que, después de tantos siglos, se niega rotundamente a dejar de sorprendernos.